Buen día, mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy una vez más preparado para presentarles una interesante reflexión que se encuentra en la segunda parte del capítulo 14 del libro de Juan, o sea, del versículo número 15 en adelante, donde vamos a ver quién es el otro consolador que Jesús les prometió a sus discípulos y nos prometió a nosotros, y que nos puede ayudar si nosotros creemos en las palabras de Jesucristo. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, nosotros se nos aviva la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Dice así la primera parte de este versículo, que es el versículo 15. Bueno, el versículo 15 dice el Señor Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, de aquí en adelante, el Señor sigue preparando a sus discípulos para que ellos sean fortalecidos, consolados, para que ellos conozcan al otro consolador, para que ellos sepan la paz que Él ha venido a dar y sus resultados. Esto se da un poco antes de que se levanten de la mesa de la última cena, un día antes de la crucifixión. Entonces voy a leer aquí. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor entonces está diciendo que hay una ley aquí, o hay un principio que es amar al Señor para poder guardar sus mandamientos. Los mandamientos básicamente que nos dice el mismo capítulo se están refiriendo a creer en Dios y creer también en Jesús, además de no turbarse el corazón de los discípulos, sino que creer en Él y no tener temor. Y dice aquí: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces hay una oración aquí de Jesús al Padre, y una oración que de seguro nosotros tenemos la respuesta. Y Él os dará otro consolador, otro paracleto, dice el griego, el original. Y la palabra paracleto se está refiriendo a un fortalecedor, a un ayudador, a un defensor legal, en este caso también, a un intercesor, a un consejero. Estas son las características y las funciones que nos pone la palabra de Dios, en primer lugar, del Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Dios es una persona que nosotros podemos llegar a conocer y a ser bendecidos por Él. Dice: para que esté con vosotros para siempre. Mientras entonces de que Jesús en su cuerpo físico solamente estuvo con sus discípulos una temporada, el Espíritu Santo iba a estar y está con nosotros todo el tiempo, para siempre. Hay una seguridad aquí, hay un consuelo grande, es decir, el Espíritu de verdad. Entonces, en primer lugar, Él nos guía a toda verdad, pero Él es la verdad misma. El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El mundo no le puede recibir, quiere decir que es algo exclusivamente de los cristianos, de los discípulos, porque está con vosotros. El Señor está con nosotros, su presencia está con nosotros y está en nosotros también. Somos templo del Espíritu Santo, morada de Dios. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Cuando un rabino judío moría o se alejaba a sus discípulos, los discípulos decían que se quedaban huérfanos, pero en este caso no estamos huérfanos porque tenemos la enseñanza de Jesús a través del Espíritu Santo. Tenemos nosotros la protección, tenemos el consejo, tenemos la guianza, tenemos la enseñanza del Espíritu Santo.
Dice más adelante el versículo 21. Hay una serie de pasos aquí que forman un proceso para que nosotros tengamos la revelación, la manifestación de Dios. A Dios lo conocemos por revelación en nuestro espíritu. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El primer paso entonces es tener sus mandamientos. Es un conocimiento, es un conocimiento que llega a través de la lectura, del estudio, de la reflexión, de la meditación de la palabra del Señor, y los guarda. Si tú tienes alguna necesidad para guardar los mandamientos del Señor, tú tienes que creer en Él, tú tienes que confiar en Él, y si tú ya recibiste a Cristo, ahí tienes al Espíritu Santo a tu lado y dentro de ti. Este es el que me ama, el que guarda mi palabra. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Tanto el Padre como el Hijo de Dios entonces se van a manifestar a él. A él es una forma personal, es una relación personal la que tiene. Entonces Judas, no el Iscariote, o sea Judas Tadeo, le hace una pregunta muy interesante al Señor. Señor, ¿por qué? ¿Qué ha pasado que te vas a manifestar al mundo y no a nosotros? Entonces Jesús le dice: para manifestarme a alguien, primero tienen que guardar mi palabra, y para guardar mi palabra, primero tienen que amarme. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Voy a leer, ya para ir terminando, el versículo 26 y 27. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y Él os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, en primer lugar, el Espíritu Santo es enviado por el Padre en el nombre de Jesús, o sea, por los méritos del Señor Jesucristo. Él es un maestro, el Espíritu Santo es maestro, Él os enseñará todas las cosas. Si tú no entiendes algo, al primero que le deberías de preguntar es al Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces Él recuerda la enseñanza de Jesús. Y para terminar, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no se aflija vuestro corazón, ni tenga miedo. No tenga ansiedad tu corazón a pesar de las circunstancias, a pesar de los sentimientos. Nuestra confianza depende de la paz que el Señor da. Esa paz, Shalom, que es una paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una paz con nosotros mismos y una paz con los demás. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo no tiene ningún poder entonces sobre ti, si tú estás cubierto con el poder de Dios. No tiene ninguna autoridad, no tiene ningún poder. Entonces, ya para terminar, podemos concluir entonces de que necesitamos nosotros guardar los mandamientos de Cristo amándole. Pero tenemos que tener los mandamientos de Él en primer lugar, conocerlos, guardarlos, y entonces Él viene y hace morada en nosotros y se manifiesta a nosotros. Que el Señor te bendiga en este momento. Esperamos que tú puedas ser edificado con la palabra del Señor. Queremos entonces que tú nos sigas en nuestro canal, que si no te has inscrito, que te puedas inscribir haciéndole un clic en la campanita de notificaciones. Si tú quieres, puedes compartir también este video, puedes hacerle un like o un comentario, y también puedes escuchar los otros videos.